Si no fuera un diario serio como La República no lo habríamos creído. Si fuera un diario pasquinesco y fujimontesinista hubiéramos dicho que era un invento. Jueces liberan a 3 senderistas escudándose en fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y luego los detalles están adentro y los detalles están corroborados. Liberan a Herbert y Dinic Asensios, hermanos. Están por liberar a Fiorella Montaño Freire, parece metida en crímenes reales. Han liberado a Margarita Chuquiuri Silva, de 29 años y condenada a 20 años de prisión por ser parte del aparato legal, entre comillas, del aparato logístico jurídico de Sendero Luminoso. Pueden liberar a Lori Berenson y hasta se dice que podría haber un habeas corpus en favor de Abimael Guzmán en la medida en que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice que las leyes por las cuales fueron procesados los terroristas son leyes inconstitucionales. Si es así, ¿hasta dónde podemos llegar? Hemos llamado a Javier Vallerriestra, no necesito presentarlo porque él tiene en todo caso un dilema moral. Él ha batallado contra el terrorismo y sin embargo ha acudido varias veces y con éxito a la Comisión Interamericana, a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, la misma Corte que nos está obligando o que nos puede obligar a liberar terroristas. ¿Qué hacemos, Javier? Buenas noches. Buenas noches, querido César. Yo creo que hay algo de alarmismo y de demagogia en estas informaciones sobre la excarcelación masiva de terroristas. Eso es bueno oírlo de tu parte, eso sí, es bueno oírlo. Sí, sí. Si me debo autopresentarme, yo fui quien construyó la Jurisdicción Supranacional y la injerté en la Carta de 1979. Eso forma parte ya ad eternum de... Como tú decías, de un modo pétreo. Pétreo. Cuando un derecho humano es conquistado, no puedes retroceder ya en él. Y la Jurisdicción Supranacional es la tutela efectiva de los derechos del hombre. Lo que pasa es que aquí se produce una desnaturalización. Como lo más sensacional son los casos referidos al terrorismo, se olvidan que hay casos que son amparados y que han tenido éxito y nadie los ha discutido en el Perú, referidos a derechos humanos, Ibcher, Chesti, Alan García, el vocal Vázquez de Jarano, etcétera, e infinitas personas que pueden acogerse a la Jurisdicción Supranacional en defensa de los derechos del hombre. Claro, Javier, pero no puedes comparar a Ibcher con un terrorista. No, pues ni a García, ni a Chesti, ni al vocal Vázquez de Jarano. Chesti fue una víctima del terrorismo de Estado. Así es, y el vocal Vázquez de Jarano, que hoy día está en la Corte Suprema, fue en virtud de una queja que yo interpuse ante la Comisión Interamericana. Por eso te presentaba como el hombre que con éxito se ha presentado ante la Corte. Y fui a amicus curiae en el caso de Alan García. Presenté un dictamen señalando que la ley de contumacia no le podía ser aplicada con efecto retroactivo a Alan García. Ya, pero entonces, ¿qué hacemos ahora? Bueno, ahora es que ahora no está pasando nada todavía. Pero va a pasar si siguen presionando. En estos momentos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no ha fallado, ha dado un veredicto, un dictamen, una opinión. Es como una fiscalía. ¿Pero no es vinculante? No, no es vinculante. ¿No es una obligación del Estado aceptar? No. Pero cuando habla la Comisión no es obligante. Javier, pero cuando Fujimori, tú y yo decíamos que era obligante, era vinculante. No, la Corte. La Corte. La Corte, no la Comisión. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene su sede en Washington, está integrada por 7 miembros. ¿Y esa es la que se ha pronunciado? Esa es la que se ha pronunciado sobre el caso de Lori Berenson en estos momentos. Entonces, aquí hay una doble situación. O hace una demanda ante la Corte, la propia Comisión, o la hace el Estado peruano. Aquí el Estado peruano se ha adelantado y ha decidido, ya lo ha declarado Fernando Olivera, ministro de Justicia, de que el Perú demandará a la Comisión ante la Corte. Entonces, después del proceso de contestar la demanda, que durará unos 3 meses, de aquí a 6 meses tendremos el fallo definitivo de la Corte, que sí es vinculante y que sí es cosa juzgada. Pero Javier, ya liberaron a Herbert y Dinic Asensios. Pero no es en función del caso Lori Berenson. No, pero ha sido en función justamente de fallos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Aquí está en el diario La República explicado. O sea, ya hay 3 casos en los que, basándose en lo dicho por Costa Rica, se ha presentado un abogado y ha dicho, habeas corpus, señor. Sí. Exceso de carcelería. Lo dice San José. Sí. Esto viene del caso Castillo Petrucci, no viene del caso Lori Berenson. Perfecto. Castillo Petrucci, el chileno. En el caso Castillo Petrucci, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque ahí sí hubo una sentencia, dijo que el Perú debía adaptar su legislación, previas reformas parlamentarias, a los principios y normas que informan el derecho humano del Pacto de San José. El Perú no lo ha hecho. Entonces, ¿qué resulta? Que estas personas
que fueron condenadas conforme a esas reglas. Eso lo pidieron en el 98, ¿no es cierto? Sí, así es. Desde el 98 hemos tenido tiempo de adaptarnos. Sí, y el Perú, por ocio legislativo, no ha hecho nada. Las leyes que rigen el proceso, con algunas modificaciones, por ejemplo, porque han desaparecido los jueces sin rostro y los códigos secretos, son las leyes del Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional, de acuerdo, que se dictaron a raíz del golpe de Estado del 5 de abril y que tuvieron mucho aspecto de ley marcial. El fiscal debe denunciar, el juez debe abrir instrucción, el plazo de instrucción es de 30 días, el plazo de audiencia en el juicio oral es de 15 días, muy draconiano. Entonces, ante jueces expertos en derechos humanos, esa legislación le dicen han debido cambiarla. Claro. El Perú no lo ha hecho. Se ha dedicado el Parlamento a hacer un patíbulo, pero no se ha abocado a legislar. La responsabilidad mayor, entonces, está en el Congreso. En el Congreso, por lo que en derecho constitucional se llama el ocio legislativo. No es que no vayan al Parlamento, sino que no llenan los vacíos de la legislación. Entonces, amparados en eso, son los jueces del Perú, lo que en habeas corpus, en esos casos concretos, claro, han dictado la excarcelación diciendo yo fui juzgado por... O sea, legalmente está correcto. Pero tampoco es obligante, porque no son decisiones de la Corte Suprema. En los 4 o 5 habeas corpus que ha habido, recurren ante un juez de instrucción. El juez de instrucción ha rechazado normalmente, en todos los casos, los habeas corpus por esta causa, y en apelación han sido tribunales correccionales los que han decidido anular el proceso y decretar la libertad. Pero no ha sido la Corte Suprema, porque eso no ha llegado a la Corte Suprema de Justicia. Javier, tu voz es la de la civilización, la del derecho, la voz casi, efectivamente, que nos separa de la barbarie. Pero todos tenemos un bruto adentro, y ese bruto adentro a mí me dicta lo siguiente. A ver. ¿Por qué vamos a acatar decisiones supranacionales cuando nosotros tuvimos 25.000 muertos por el terrorismo? Cuando Estados Unidos desaparece un país como Afganistán, lo desaparece del mapa, cambia de gobierno, no quiere pertenecer al Tribunal Internacional Penal, se abstiene de cualquier consenso internacional y ahora nos pide que Lori Berenson sea liberada cuando vino aquí a volar el Congreso. La bestia, que no es la tuya, la bestia ajurídica que todos tenemos dentro, que defiende nuestra casa, me dicta eso. Pero es que nosotros, tú como un líder de la opinión pública y yo como un abogado partidario de la constitucionalidad y de los derechos humanos, tenemos el deber de educar al país y decirle, la jurisdicción supranacional ha sido construida como una reacción contra las dictaduras para evitar atropellos. Ahora, en esta lucha contra el terrorismo ha habido excesos, si no, no habría habido indultos, si no, no habría existido la Comisión Lancier, que excarceló, en cuya virtud se excarceló alrededor de 500 personas. 700 personas han sido condenadas por jueces sin rostros en la justicia militar y 1.500 en la justicia común. Entonces hay una serie de reglas que no han sido respetadas y eso determina los habeas corpus. Pero esos habeas corpus no sientan jurisprudencia. Si fuera la Corte Suprema de Justicia del Perú, sí. Por eso que se quiere hacer una modificación, que los habeas corpus en este caso se planteen ante los tribunales correccionales y que en vía de recurso de nulidad lleguen a la Corte Suprema para homologar todos estos fallos. Inclusive el Tribunal Constitucional ya ha dictado un fallo en el sentido de que una de las personas encausadas primero y luego condenadas tiene que ser reprocesada porque ha admitido la inconstitucionalidad de la ley por la que fue justamente procesada. Así es. Bueno, es que nosotros tenemos que aceptar... Pero no era una emergencia, Javier, es la pregunta que te quiero hacer. ¿No era una emergencia espantosa? ¿Recuerdas en el terror en que vivíamos? Sí. ¿Y por qué yo me pregunto como lego, ¿por qué en Italia sí valen los jueces sin rostro? Y valieron, ¿no es cierto? Ante las Brigadas Rojas valieron. Sí. ¿Y por qué los jueces sin rostro en el Perú no valen? Porque somos chiquitos. Y yo te digo, ¿y por qué en España sí vale la jurisdicción supranacional? Que tú has vivido en España, eres un hispanista, conoces la realidad del país, sabes que en España existe la amenaza terrible de la ETA que ha asesinado almirantes, coroneles, generales, policías, y sin embargo, y que existe el terrorismo catalán, y sin embargo en el famoso caso Butró, que aconteció en 1980, unos terroristas catalanes fueron acusados de asesinar a un empresario de ese nombre, Butró, y se declararon convictos y confesos ante la policía. Luego, a las pocas semanas, dijeron que habían sido torturados y entonces se desistieron de todas sus manifestaciones, pero sin embargo la Audiencia Nacional los condenó, fueron al Tribunal Constitucional, declararon que era extemporáneo el recurso y fueron hasta la Comisión Europea de Derechos Humanos con sede en Estrasburgo, que dictaminó a favor de ellos, y el tribunal también dictaminó y señaló que se había violado el debido proceso de estos individuos y la presunción de inocencia y condenó a España a pagar 20 millones de pesetas.
España, que salía Ya. de la tragedia De acuerdo, franquista, aceptable ejemplo. aceptó bajo